Buenas noches, qué bueno ver este grupo de hombres. Estuvimos a punto de cometer un error por incrédulos. Los que son de... Gloria a Dios por eso. Y vamos a hacerlo en un salón más pequeño, pero después dijimos, mira, cuando se hizo, no recuerdo si fue febrero o marzo, los hombres respondieron muy bien. Así que vamos a confiar en que podamos reunirnos aquí. Uno podría preguntarse, ¿y por qué insistir, como decía Esteban, con esto de hablar acerca de masculinidad? Yo no sabía que él iba a traer esa información, esas estadísticas que él trajo. Pero yo creo que esas estadísticas reflejan muy claramente lo que está sucediendo. Fíjense cómo la nueva generación de hombres, de varones, se perciben menos masculinos. Y eso no es casualidad. Es que nos ha tocado vivir en una época donde hay una cosmovisión que quiere borrar las distinciones entre hombre y mujer. Y parte de sus falsos argumentos es que son construcciones sociales. Se crea una construcción interesada y se adoctrina. Bueno, precisamente eso es lo que está sucediendo, pero en sentido contrario. Están adoctrinándonos a ser cada vez menos masculinos. Es importantísimo que desde el inicio entendamos que aquí no se está hablando de ser machos. Porque el machismo es una distorsión del diseño de Dios, tanto como el feminismo. Estamos hablando de que Dios en su palabra, desde el inicio, dice que creó hombre y mujer y ha asignado a cada género una responsabilidad específica. A principios de año, cuando nosotros iniciamos, empezamos a hablar acerca de ciertas características de la masculinidad, luego de plantear el grave problema que existe. De hecho, es interesante que alguien me envió un videíto que yo quiero poner ahora, porque muestra, fíjense qué interesante, la persona que está hablando, uno puede inferir con un alto grado de certeza que no es cristiano, porque hay ciertos conceptos que no necesariamente son los que uno está de acuerdo, y no cita la escritura, ni habla de Dios. Así que aquí tenemos a una persona, a un hombre, hablando de lo que está ocurriendo, y de manera particular de lo que está ocurriendo entre hombres y mujeres. Y yo creo que él da en el clavo en varias cosas. Si puede poner el video. No entiendo cómo en pleno 2025 nadie esté hablando de esto, pero es impactante la cantidad de mujeres que hoy ya no quieren saber nada con un hombre. Y no es que hayan dejado de creer en el amor. Lo que dejaron es de romperse la cabeza tratando de convencer a un tipo de que valen la pena. Porque no es que elijan estar solas porque sí, sino que eligen su paz mental antes de meterse en otro vínculo sin futuro. No es que rechacen una relación. Lo que rechazan son procesos disfrazados de trabajo en proceso. Que no están listos, pero igual quieren que alguien los salve. Y no es que sean difíciles, es que ya vivieron lo que es tratar de respirar en ambientes tóxicos y hoy prefieren exhalar solas antes que asfixiarse con el hombre equivocado. Así que no es que ahora todas tienen expectativas irreales. Lo que tienen, por fin, es una mirada realista de lo que muchos hombres tienen para ofrecer. Y claro que hay hombres buenos, conscientes, obvio que existen y cada vez somos más. Pero también veo que hay un cansancio real de querer filtrar entre los que no quieren amar, sino que quieren que los ayuden, que los curen, que los críen o que se banquen su frustración emocional. Hombres que dicen que quieren una esposa, pero que no tienen ni la más mínima intención de ser un compañero. Y si se casan, la mujer termina siendo una madre soltera casada. Ojo, no estoy hablando de una guerra entre géneros. La verdadera guerra es cuando una mujer se queda sola peleando dentro de una relación y en el intento se pierde a ella misma. Entonces, dejemos de repetir de que están muy independientes o cerradas al amor. Lo que pasa es que están cansadas de querer construir un hogar con alguien de quien se tienen que proteger, en lugar de estar con alguien que las haga sentir en casa. Wow. Dice, se casan y terminan siendo madres solteras estando casadas. No es un hombre brillante. Es sencillamente un espécimen raro que tiene sentido común.
sea, no hay que conocer la Escritura para darse cuenta de lo que él está diciendo. Hay una crisis seria de masculinidad, que lo repetimos, no porque se me olvida, sino porque la madre de la enseñanza es la repetición. Hay una seria crisis de masculinidad que hace que las mujeres estén desilusionadas de la institución tan hermosa establecida por Dios como es el matrimonio. Y yo no quisiera de inicio que ningún soltero aquí se deje engañar diciendo, pastor, pero hay muchísimas mujeres malas. En el mundo hay de todo. Y hay, así como hay muchísimos hombres que no dan la talla, hay muchísimas mujeres que están en lo que no tienen que estar. Pero miren, de verdad, cuando yo escucho a jóvenes solteros quejándose de las mujeres cristianas, yo no quiero empezar a que usted me tome animadversión desde el inicio, pero no es verdad que la culpa es de ellas. No es verdad que la culpa es de ellas. Nosotros nos falta ciertas características que tenemos que ser conscientes en cultivar. Permítanme recordar un poco lo que hemos visto hasta aquí. El año pasado estuvimos hablando de cuál es la característica esencial de la masculinidad. Y decíamos que cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta que la característica esencial de la masculinidad es el liderazgo. Un liderazgo definido por la Escritura, no por la cultura. Un liderazgo que no enfatiza el hecho de que nosotros somos los que mandamos. No, un liderazgo que nos dice que tenemos autoridad, pero al mismo tiempo tenemos responsabilidad y que esa autoridad tiene que ser utilizada para servir a aquellos que están bajo nuestra autoridad, no para servirnos a nosotros mismos. Y también es un liderazgo que tiene que ser ejercido a través del ejemplo. No es decirle a nuestra familia cómo deben de ser las cosas. Es decirle y mostrarle, decirlo y vivirlo. Luego, a principios de año, dijimos, si esta es la característica fundamental de la masculinidad, eso tiene ciertas implicaciones sobre todo los varones. Y empezamos a ver 3 de esas implicaciones. La primera que vimos es que siendo esto así, todo hombre debe esforzarse por desarrollar su relación con Dios, su madurez espiritual y sus conocimientos bíblicos y teológicos. Eso fue lo primero que nosotros vimos. Pero en segundo lugar, vimos que el hombre también debe esforzarse por capacitarse académica y experimentalmente, de modo que como líder proveedor pueda suplir las necesidades de los suyos. Yo estoy solamente mencionando, y ustedes no se imaginan la tentación que yo estoy resistiendo de no abundar en eso, porque ya nosotros hablamos de ello. Y en tercer lugar, lo último que vimos en esa ocasión fue que la tercera implicación, que el hombre debe desarrollar un espíritu servicial, un carácter de siervo que esté más pendiente por las necesidades de los demás que por las suyas propias. Yo creo que a este punto debe ser ya muy obvio, y apenas estamos empezando, que lo que estamos diciendo y lo que la Biblia enseña es totalmente contracultural. O sea, la cultura enseña exactamente lo contrario. Así que yo quisiera traer 4 implicaciones más que Dios espera que nosotros nos ocupemos en ellas, porque nos ha llamado a ser hombres. Y la primera de esta noche es: el hombre debe desarrollar un espíritu protector. Debe asegurarse que puede proveer seguridad a una mujer, que puede proveer seguridad a unos hijos. Y esto, mis hermanos, implica una característica que yo veo cada vez más descuidada en medio del pueblo de Dios. Esto implica valentía, esto implica arrojo. Y no nos lo estamos inventando, no estamos comprando de la cultura, estamos rescatando de la Escritura aquello que hemos ido perdiendo.
Miren cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, capítulo 13. Le dice, portaos varonilmente y esforzaos. Ya eso te dice que en la mente y diseño de Dios, el comportamiento que se espera de una mujer y el comportamiento que se espera de un hombre es diferente. No mejor ni peor, diferente. Portaos varonilmente y esforzaos. Un autor, comentando acerca de este texto, dice: las circunstancias en que los corintios se encontraban exigían gran valor. Tenían que soportar el desprecio de los ilustrados y la persecución de los poderosos. Y el mandato aquí, el verbo está en un imperativo plural. Eso significa que es una orden, no es una sugerencia. Y se podía traducir más literalmente: actúen como hombres. Eso es un mandato bíblico como cualquier otro. Como amaos los unos a los otros. Es un mandato. A todo hombre, el mandato del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es: actúen como hombres. Por eso otro versado en las lenguas en que se escribió el Nuevo Testamento dice, o lo traduce: sed hombres valientes y fuertes. Y luego lo explica diciendo: en el ejército de Jesucristo no hay lugar para cobardes ni débiles. Repito, no es machismo, pero como he dicho en otras ocasiones, o sea, no puede ser que a medianoche se oyen ruidos en la casa y las mujeres nuestras, que yo no sé por qué, parece que están cortadas con la misma tijera de una vez, quieren levantarse y averiguar. Y uno dice: bueno, si tú estás dispuesta. No, espérate, mi amor, tranquila. Y que yo sé lo que me voy a encontrar allá afuera. Eso es, yo soy que tengo que protegerlas a ellas, a mi esposa y a mis hijos, no ellos a mí. Yo les he dicho esto en otras ocasiones. Perdónenme si repito. Recuérdense que yo hablo mucho de esto y yo no me recuerdo qué dije dónde. Así que en estos días, mientras estábamos en el retiro, sucedió algo muy cómico para mí, porque hay una serie de hermanos, un grupo de hermanos aquí que con frecuencia me sorprenden en diferentes sitios donde yo estoy y se me aparecen. Así que había una ilustración que era muy apropiada para el tema que yo traté en el retiro de matrimonios, y yo le dije: decidí no usarla por ustedes, que van a decir, pero el pastor siempre la usa. Y resulta que yo nunca la había usado y yo no la conocía. No me acuerdo qué digo, en qué lugar. Habiendo dicho esto, yo recuerdo siendo joven en un retiro, en un tiempo de preguntas y respuestas, que alguien preguntó: pastor, ¿y si yo me topo una noche en mi casa con un ladrón que está poniendo en peligro mi familia, qué yo debo hacer? Y estando yo joven, ya a esa edad a mí me chocó no tanto la respuesta, sino las vueltas que él le estaba dando a la respuesta. Todo por no decir: lo que tú tengas, éntrale, dale y defiende a tu familia. Porque eso en ciertos círculos se confunde con pon la otra mejilla. Espérate, todo tiene su contexto. Tú estás predicando y te dan un tablazo, pon la otra. Pero tu familia está en juego, ni siquiera la mía pongo. O sea, son escenarios diferentes. Entonces uno tiene que ser intencional en cultivar eso. Nosotros se nos olvidan los énfasis de las escrituras. Miren cómo el Señor le habla a Josué en el Antiguo Testamento. Continuamente para conquistar la tierra prometida. Ustedes pueden hacer el favor de irse, que yo vine aquí, que me mandó el Señor. ¿Ustedes creen que fue así? Tenía que cumplir. Y mis hermanos, miren, yo no sé ustedes, a mí me encantan las películas de guerra. Supongo que a la gran mayoría de los hombres les gustan. Y uno las ve, pero yo doy gracias de que es en la televisión que yo estoy viendo. Porque la verdad es que uno dice, uff. Y siempre he escuchado que le preguntan a esos héroes: pero a ti no te da temor. Y en muchas películas aparece la respuesta: claro que me da temor. La diferencia no es si me da o no, la diferencia es aprender a manejarlo. Porque lógicamente, ¿cómo no te va a dar temor meterte en un sitio donde están tirando tiros a diestra y siniestra y tú tienes que salir a tirar también? O sea, es como, ¿verdad? No es que uno lo hace muerto de la risa.
Y dice en Josué 1, los versículos 5 al 9, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente, en otras palabras, la parte que a ti te corresponde, yo te voy a dar la victoria, pero no es la victoria tú esperando que yo mande balas, o espadas. No, tú y tus hombres van a tener que entrar en una guerra. Dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Y les repite, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas, estaré contigo, pero tú vas a tener que batallar. Yo recuerdo, no es un libro que recomiendo. Sin embargo, leyéndolo para saber si era recomendable o no, me encontré con una escena que me llamó muchísimo la atención. Y ese relato de una escena de guerra que se dio hace unos años atrás, donde un brigadier, que era comandante de una división, se acercó y avanzó hasta un grupo de infantería que estaban inmovilizados por un grupo de alemanes que estaban en un granero. Y le preguntó al capitán que por qué sus hombres no se esforzaban por tomar el edificio. Señor, los alemanes están dentro y nos disparan, reclamó el capitán. Muy bien, le diré algo, capitán, dijo el comandante, desabrochándose 2 granadas de su chaqueta. Usted y sus hombres empiecen a dispararles. Tomaré un escuadrón y usted y sus hombres observen con mucho cuidado. Le mostraré cómo tomar una casa con alemanes adentro. El comandante llevó su escuadrón alrededor del cerco de protección para acercarse lo más que podía a su casa. Y de repente armó una gritería y salió corriendo con el escuadrón siguiéndolo y gritando como salvajes. Mientras lanzaban granadas por las ventanas, el comandante y otro hombre echaron abajo la puerta de entrada, lanzaron un par de granadas adentro, esperaron las explosiones y luego entraron corriendo a la casa. Los alemanes sobrevivientes huían por la puerta trasera para ponerse a salvo. Él regresó donde el capitán y le dijo, ¿ya usted vio cómo se toma una casa? Y él le dijo, sí señor, ya yo sé. Olvídense que son los alemanes, pueden ser los americanos, no se me pierdan en las ramas. Sí, porque en la película siempre los americanos ganan, es verdad. pero no es de eso que estamos hablando. No se me confunda, lo que yo estoy diciendo es que si uno no admira esto en el sentido de ya tú tienes que estar ahí, tú estás defendiendo tu patria, tengas razón o no, ya tú no tienes de otra, ya lo que hay que hacer es tirar para adelante. Hay que tener valentía. Dice un autor, nuestros jóvenes necesitan aprender humildad y también necesitan aprender osadía y coraje. ¿Por qué? Porque cuando abrazan la humildad sin osadía, él dice, o abrazan la humildad sin osadía, lo que en los jóvenes es como ser afeminados, o abrazan la osadía sin humildad, lo cual es destructivo. Valentía y humildad, ambas cosas. Ahora, mis hermanos, esto parece una broma, pero usted se imagina que están en una sala de la casa y entra una cucaracha voladora y el que sale corriendo es el esposo. Yo sé que ustedes se ríen porque hay algunos aquí que son los que corren. Uno dirá, pastor, pero eso no tiene que ver. Sí, en un sentido. ¿Y si tu esposa también le tiene miedo? Ok, los dos le tienen miedo. ¿Quién la va a matar? Ay, vamos a llamar a la hija que no. Sude, ore al Señor si quiere y resuelva lo que haya que resolver. ¿Me estoy explicando? O sea, de verdad. Ahora, mis hermanos, esa protección
no es solamente proteger a nuestra esposa, a nuestras hijas, los que son solteros, a sus padres, a su hermana. Ustedes saben de quién tenemos que protegerla, pero sobre todas las cosas, de nosotros mismos. De nosotros mismos. Miren lo que dice un autor, Richard Phillips, en El mandato masculino. Encontré esta cita y me la encontré genial. Él dice: solía pensar que si un hombre entraba a mi casa para atacar a mi esposa, ciertamente lo enfrentaría. Pero luego me di cuenta de que el hombre que entra a mi casa y ataca a mi esposa todos los días soy yo, por medio de mi ira, de mis palabras duras, de mis quejas, de mi indiferencia. Como cristiano me di cuenta de que el hombre que necesitaba matar para proteger a mi esposa era yo mismo como pecador. Nosotros estamos para protegerlos. Y resulta que somos nosotros los que cuando nos molestamos le hablamos mal, con palabras descompuestas, o las castigamos con nuestra indiferencia. Y ellas locas por hablar y nosotros no estoy en eso. Eso no es una tontería. Eso es parte de ser un verdadero hombre. Y no es solamente proteger la salud física y la espiritual, como vimos en la ocasión pasada, sino también su salud emocional. Los nuestros tienen necesidades emocionales que solo nosotros podemos suplir como esposos y padres. Solamente nosotros. Ahí estaba un médico famoso, reconocido, que escribía en revistas reconocidas, científicas. Y una tarde, mientras preparaba un artículo, el niño entró a la habitación y le dijo: papi, sin decir una sola palabra, él abrió una gaveta, sacó un caramelo y se lo dio. Y siguió escribiendo. Y el niño volvió: papi. El médico respondió con un gruñido, dando a entender que ya sabía que estaba ahí, pero que no quería ser molestado. Pero ustedes saben que los niños no se llevan nada de eso. Y papi. Así que él, enojado, se voltea y le dice: mijo, pero ¿y qué es tan importante que tú insistas para interrumpirme? ¿Tú no ves que yo estoy ocupado? Ya te di un caramelo, luego te di un lápiz. ¿Qué más tú quieres ahora? Papi, yo quiero estar contigo. Es muy difícil eso. Es una petición óyeme, qué niño más demandante. No, eso es lo natural. Hay necesidades emocionales que solamente los padres pueden satisfacer. Miren, existe la idea de que las madres tienen más influencia sobre los hijos. Ustedes saben que las estadísticas dicen lo contrario. Busque, documéntese. Las estadísticas dicen lo contrario. Los padres, Dios nos hizo con más influencia sobre los hijos. Yo recuerdo haber leído en una cárcel, un día de las madres, a alguien se le ocurrió poner en una mesa muchas tarjetas de Día de las Madres para ver si los presos le escribían a sus madres. Las tarjetas se acabaron y hubo que salir corriendo a buscar más. La sorpresa. Tiempo después, cuando llegó el Día de los Padres, hicieron lo mismo. Una tarjeta no se escribió. Una tarjeta no se escribió. Eso significa que los papás son malísimos y la mamá son buenísimas. No. Es que tú te vas a una cárcel y tú puedes darte cuenta que un denominador común de los que están allá adentro es que no tuvieron un papá presente, que no tuvieron un papá que se ocupara de ellos, pero no que se ocupara económicamente, eso es importante, que estuviera ahí para ellos, para suplir sus necesidades emocionales de niño, necesidades emocionales de adolescente, necesidades emocionales de joven. Hay que estar ahí, hay que protegerlos. Porque si no, ellos van a buscar satisfacer esas necesidades emocionales en otros lugares que son cisternas rotas. Sí, yo sé que el versículo no se refiere a eso. Estoy tomando la terminología.
Pero para eso es obvio que se requiere tiempo. Hermanos, no es posible cuidar la salud física, espiritual y emocional de nuestras familias sin dedicarle un tiempo significativo. Y con mucha frecuencia, los padres están ocupados produciendo. Y los niños creciendo sin padres. No, pero yo estoy ahí. Tú llegas para ver lo que se está durmiendo. Y en la mañana sales y está durmiendo. Ellos necesitan nuestra presencia. Ellos necesitan nuestra protección física, pero nuestra protección emocional también. Por eso dice un autor que escribió Disciplina de un hombre piadoso, me encantó esto. Dice él, debemos tener cuidado de no llenar nuestra agenda diciendo sí a cosas que significan no para nuestra familia. Siempre pongo este ejemplo. Usted hace un compromiso con sus hijos para el sábado. Y no estoy hablando de sus jóvenes, su niño de 5 años, su niño de 4 años. Usted hizo el compromiso de que el sábado lo va a llevar a tal sitio. Y si su hijo es como la mayoría, el lunes le pregunta que si ya es sábado. Y el martes vuelve y le pregunta que si es sábado. Y está con expectativa. Hoy resulta que el viernes en la noche lo llama un amigo de que ustedes se graduaron juntos hace 15 años en el colegio, que vive en los Estados Unidos, que vive en Europa, no importa, donde sea. Y está aquí en el país y es el único momento que tiene, está loco por verlo, el único momento que tiene es el sábado por la mañana. Y es muy fácil, entonces le dice al niño, no, espérate que se me presentó un compromiso. No se te presentó un compromiso, tú tenías uno. Al amigo, si te quiere ver, mándale una foto. No, pero pastor, usted sabe, como se dice ahora, el network, las redes. ¿Qué redes ni redes? Tu hijo y el mío. Nuestros hijos nos necesitan nuestro cuidado, necesitan nuestra protección. Y para los solteros, déjeme decirle, esta protección incluye el corazón de las jóvenes solteras. ¿Cómo así? Mis hermanos, una crisis de masculinidad. Que los hombres no saben lo que quieren. Y de este lado, y estoy hablando de la iglesia, eso es el mundo, pero en la iglesia se replica. Una cantidad grandísima de buenas muchachas solteras de todas las edades, de todos los tipos y tamaños, de todo. Y no se acercan porque ellos están en otra cosa, en juego electrónico. Pero tú le preguntas y se están quemando, como dice la Biblia. Están locos por hacer lo que Dios naturalmente reservó para el matrimonio. Entonces ellos sí quisieran tener eso, pero lo otro es demasiada responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Mi hermano, cuando eso sucede y aparece un soltero que tiene su cabeza más o menos bien puesta y se acerca a una muchacha y le dice, hola mi hermana, ¿cómo estás? Es difícil que ya la hermana está diciendo, ay. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno se pone demasiado simpático y no es que sea odioso, no. Sea simpático con todas. Pero tiene que tener mucho cuidado de no dar señales inciertas. Como pastor, usted no se imagina la cantidad de casos que yo he manejado a lo largo de los años de muchachas que están conociendo y se están relacionando como amigos con un joven y finalmente no se da. Bueno, no tiene que darse, ese no es el problema. ¿Ustedes saben cuál es el problema? Que ella se entera que no se da porque el hombre se desaparece. O sea, la entusiasma y parece que en el camino se da cuenta que no es lo que está buscando. Bueno, como hombre, sé tierno, sé y dilo, mira, definitivamente yo te estimo mucho como amiga, pero no te estoy viendo acá. Ya, dilo. Ay, pastor, ¿y cómo yo lo voy a herir? Perdón que la deje suelta y ella no sabe lo que está pasando. Usted no se imagina la cantidad de situaciones así. Tenemos que proteger, ustedes tienen que proteger los solteros, el corazón de las jóvenes solteras. Trátenla todas por igual, no le den preferencia a ninguna. Es que somos muy amigos. Sí, eso está en tu cabeza, pero si tú le das preferencia, ella te va a ver más que como un amigo y va a empezar a pensar mucho más allá y vas a herir su corazón.
Y conozco casos donde las muchachas se entusiasman solas. Eso es verdad. Pero también yo conozco casos donde ustedes la entusiasman y después la sueltan. Entonces hay que proteger su corazón. La otra implicación, la siguiente implicación, creo que se cae de la mata. Si Dios nos dio a nosotros como característica esencial de la masculinidad el liderazgo, eso implica que nosotros debemos ejercitarnos en tomar la iniciativa. La iniciativa es parte fundamental del liderazgo. ¿Cuándo fue? Yo creo que fue en un tiempo de preguntas y respuestas que yo dije, en el tiempo de mis hijas que estaban en el colegio, y de eso hace mucho, la menor mía se graduó hace cerca de 19 años. Y entonces yo recuerdo que el pastor Lester o alguien del colegio me dice, sigue igual. Usted sabe que al final de año siempre hay una clase que ya es la promoción, que sale del colegio. ¿Qué ocurre con mucha frecuencia? Bueno, se necesita elegir el presidente de la promoción. En el Colegio Cristiano Logos, por principio, por teología, por filosofía, los presidentes son varones. Pero ¿qué pasa? Que fácilmente hay 5, 6, 7 muchachas que tú dices, pudieran ser perfectamente la presidente de la clase. Y a veces a los varones hay que buscarlo como una aguja en un pajar. Entonces tú dices, sí, es que hay problemas. Yo recuerdo, papi, vamos a salir el viernes, el curso se va a juntar el viernes. ¿A dónde? No, todavía no sabemos. ¿Y por qué? No, porque estamos esperando que los varones digan. 6, 7, 8 y pico. Pero ¿y tú no ibas a salir? No, se canceló porque no se decidieron. Y tú dices, ¿qué? Pregúntale a ella. A mí me gustaría tal sitio. Ella tiene en su cabeza 2 y 3 sitios. Y nosotros, no, donde tú quieras. Suena muy lindo. Como yo lo que quiero es complacerla. No, que ni siquiera se nos ocurre un sitio. Iniciativa. Toma el comando y resuelve. Es de eso que se trata. Kevin DeYoung me encanta como autor por la forma en que escribe. Oigan lo que él dice. Hombres no tienen que ser ricos y no tienen que escalar escaleras corporativas. No tienen que reparar carros o dejarse crecer barba. Pero es hora de tomar la iniciativa en la iglesia, con tu carrera y con las mujeres. Dejen de dar vueltas y empiecen a ir a algún lado. Y entonces añade, probablemente sea una buena idea ser más como tu abuelo y menos como Jack Sparrow, el de Pirata del Caribe, que siempre andaba más perdido que el hijo de Limber. Hasta menos que Peter Pan, dice él. Muestren algo de ambición piadosa, arriésguense. Deja de buscar citas para divertirte y a menos que Dios te esté llamando a un servicio mayor a través de la soltería, empieza a buscar esposa. Empieza a buscar esposa. Y en otro lugar, el mismo autor dice, ser un líder espiritual significa tomar la iniciativa de reparar la brecha cuando la relación ha sufrido daños. Si Cristo ama a la iglesia, su novia desobediente, y continuamente la enamora para rescatarla de sus adulterios espirituales, y eso está tomado no solamente de figuras del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo, dice él, ¿cuánto más deberías tú conquistar a tu esposa después de un desacuerdo, cuando la mayor parte del tiempo de todos modos es culpa tuya? Los esposos deben dar el primer paso hacia la reconciliación cuando el matrimonio se ha apagado por causa de heridas y decepciones. Piensa en tu matrimonio. ¿Quién pide perdón más fácilmente, tú o tu esposa? En mi caso, mi esposa. Y me luce que nos parecemos todos, ¿verdad? Siempre hay casos que hacen la excepción y gloria a Dios por eso. Pero si nosotros somos los líderes, somos nosotros los que debemos dirigir
aún las interrelaciones y manifestar y modelar un espíritu humilde capaz de pedir perdón y también capaz de perdonar. Pero ¿qué es lo más frecuente? Que cuando hay una dificultad matrimonial, no quieren tratar el tema y mucho menos buscar consejo. Si usted me pregunta, no de una manera científica, sino al ojo por ciento, un alto porcentaje de matrimonios que tienen serios conflictos, a veces uno le pregunta, pero ¿por qué no vinieron hace un año? ¿Por qué no vinieron hace 2 años? Porque una cosa es lidiar con algo puntual y otra cosa es dejar que crezca y al final tú no sabes por dónde que vas a empezar de tantos problemas que hay. ¿Y ustedes saben cuál es una respuesta típica? Yo le decía, pastor, pero él no quería. O sea, tú y yo como hombres generalmente estamos más preocupados por nuestra reputación que por la gloria del Señor. Estamos más preocupados por nuestra reputación que por la salud emocional de nuestras esposas y de nuestros hijos. Y a mí me sorprendió muchísimo porque un día, grabando un programa con el pastor José Agüero, él había tenido un estudio que decía el porcentaje. Y aún yo, pensando así al ojo por ciento que era muy alto, cuando él me dio el número me sorprendió. ¿Ustedes saben cuál es el número? En el 88% de los casos, quien no quiere buscar consejo es el esposo. Y entonces, ¿qué reputación? La única opinión que importa es la de Dios. Y Dios sabe perfectamente que tú y yo somos peores de lo que nos vemos. Todos aquí, pastor, pero no diga eso porque usted no me conoce. No, pero conozco la Escritura. Todos nosotros nos vemos mejor de lo que somos. Esos pensamientos, esas luchas, esos malos deseos, nadie los ve, Dios los ve. Tenemos que tomar la iniciativa, mis hermanos, y tratar de ser los agentes en manos de Dios para lograr relaciones matrimoniales conforme al diseño de Dios que puedan ser deleitosas. Yo creo que he dicho esto en otras ocasiones, y suena duro, pero si usted tiene una teología correcta, usted me va a entender. Un matrimonio entra a mi oficina buscando ayuda y no han abierto la boca y ya yo asumo que el principal responsable es el esposo. Suena duro, ¿verdad? Miren, es verdad que hay esposas que son terribles. Es verdad. Y entonces, pastor, dígame, ¿no te la sacaste en una rifa? ¿Esa fue la que tú elegiste? No, pastor, lo que pasa fue que se me viró. Mire, pastor, cuando éramos novios, eso era lo más dulce y lo más amoroso. Y después que nos casamos, empezó a sacar las uñas. Y ahora, irreconocible. Mira, quizás te faltó ser más intencional en ser comunicativo y averiguar todos los asuntos. Mis hermanos, lo que quiero decir es que tú y yo tenemos una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque al ser líderes tenemos una autoridad que nuestras esposas no tienen. Nuestras esposas tienen autoridad sobre los hijos, nosotros también. Pero nuestras esposas no tienen autoridad sobre nosotros. Eso no significa que no las oigamos. Siempre digo que el hombre que no escucha a su esposa es un insensato. Pero mis hermanos, de verdad, debemos de asumir el liderazgo. Siguiente implicación. El hombre verdadero debe cultivar la responsabilidad, es decir, la fidelidad al cumplimiento de sus compromisos. Tú tienes que darle seguridad. ¿Usted ha visto esas esposas que están casados con hombres que son unos soñadores y además de eso unos liosos? Y la esposa a veces no quiere ni escuchar las conversaciones porque la cargan. Le debe a todo el mundo.
Mis hermanos, mire, cualquiera de nosotros en un momento determinado puede caer en una situación crítica de deuda. Cualquiera le puede suceder. Nosotros no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando se cae ahí por un mal manejo. Pero cuando hablamos de responsabilidad, es que nosotros damos la cara para enfrentar nuestros compromisos. Usted ha visto lo típico, ¿verdad? ¿Qué sucede normalmente con el mala paga? Que es difícil de conseguir. Pero nosotros como cristianos, hombres cristianos, no nos luce. No vamos a poder pagar el día que acordamos. No esperemos que nos llamen. Una masculinidad conforme al diseño de Dios nos lleva a nosotros a actuar con responsabilidad. El día que toca, llama tú. Mire, fulano, amigo, quien sea, perdóname. Es que no me entiende, me insulta. Tranquilo. No importa, haz tu parte. Nosotros tenemos en las Escrituras varios ejemplos, pero hay un ejemplo que para mí es como, emblemático. Y es el ejemplo de Boaz. Boaz. En el libro de Ruth. Él mostró diligencia. Mostró iniciativa. Mostró responsabilidad. Cuando se enteró de la situación de Ruth, que era una viuda y su suegra también, decidió ayudarla a resolver la situación. Pero decidió ayudarla siendo respetuoso de las leyes y de las costumbres de la época. No, como a veces uno ve a creyentes que se mueven demasiado bien de este lado del sol. Tú le dices tal cosa y lo hace así. No. Tú le dices tal cosa y si se lo dice es porque es así. No que tú le dices esto para que crea esto. Veraz, responsable, confiable. Miren en Ruth capítulo 3 versículo 12 cómo dice él. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces yo te redimiré, vive el Señor. Déjenme explicar muy brevemente en qué consistía esto. Esto es lo que se llama la ley del levirato. No tiene que ver absolutamente nada con levita. Levirato viene de la palabra levir, que significa cuñado o el hermano del esposo. Y la ley establecida para la teocracia judía era que si un hombre moría y dejaba viuda a la esposa sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda. Y el primer hijo que tuvieran de esa relación era considerado como un hijo de su hermano fallecido. Eso puede parecernos extraño a nosotros por nuestra cultura de hoy. Pero eso era no una cultura solamente de algunas civilizaciones orientales de antaño. No. Eso fue establecido por Dios. Y este hombre conocía la ley. Esta mujer enviudó, sin hijos. Pero fíjense qué interesante. Él que conocía el pueblo, dice, hay un pariente que es más cercano que yo. Posiblemente alguno de nosotros hubiera dicho, él es más cercano, pero él no sabe nada, déjalo así, callado. Que después que estemos casados no hay problema. No. Él hizo lo que tenía que hacer. ¿Tú quieres redimir? Él sí fue astuto. Astuto es una cosa, engañador es otra. Él dijo, ¿tú quieres redimir? Mira. Y el pariente se entusiasmó porque él quería las tierras. Y él le dijo, sí, lo único que también va a tener que casarte con Ruth. Ay, no, espérate. Así no. No quiero que mi descendencia se dañe en su esquema de pensamiento. Así que libre eso, él fue, hizo todo lo que estaba a su alcance. Dice, entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech, el esposo fallecido, y todo lo que pertenecía a Quelión y a Malón, que eran los hijos de la suegra. O sea, su esposo y Elimelech era el suegro y Quelión y Malón eran su esposo y el cuñado.
Dice, además he adquirido a Ruth la Moabita para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo ahí? Un hombre que está resolviendo. Un hombre que está resolviendo. Ahora, lo que más llama nuestra atención, y a mí particularmente, quizás el versículo que más me gusta con respecto a la masculinidad de Booz es el siguiente. Ruth 3:18. Ella llega a la casa donde su suegra, ¿y dónde estuviste hoy, mija? Y Ruth le cuenta, mira, hay Booz, él me atendió, él me dejó caer algunas gavillas para que yo comiera. Y él dijo que iba a hacer las diligencias para redimirme. Oigan lo que dice Noemí. Noemí no ha hablado con Booz. Dice versículo 18 del capítulo 3. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Oigan esto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Ustedes me están entendiendo? Ella está diciendo, él te prometió eso. Tranquila, que si él te lo prometió, eso va a suceder. Pero mis hermanos, nosotros sabemos y vemos las dificultades a veces que hay. Que aún a veces hasta ministeriales, encargados de algo, y no se aparecen y después dan la excusa después. Pero ¿y qué fue? Mira, tuve que buscar otra gente. Ay, sí, perdóname, que fue que tuve que... Pero que no es después, es antes. Mis hermanos, siempre que ustedes no puedan cumplir con un compromiso, pónganse adelante, den la cara. Eso es señal de responsabilidad. Cuando ustedes dejan que las cosas pasen y ni siquiera aparecen por ningún lado, mira, la excusa puede ser real, pero es difícil de asimilar y nos deja mal parados. Hay que ser responsables. Y a veces significa enfrentar situaciones incómodas. Pero finalmente, y esta es ya mi última implicación, el hombre debe desarrollar su capacidad de relacionarse con los demás, sabiendo que en la mayoría de los casos le tocará ser el líder de una esposa y muy probablemente de hijos e hijas. Mis hermanos, ¿cuál es la noción general? La noción general es que el ambiente, la temperatura, el clima de un hogar depende mayormente de la mujer, ¿verdad que sí? Si la mujer es odiosa o es muy seca, pues todo el mundo ahí es seco. Pero si la mujer es muy vivaracha, muy alegre, entonces uno dice, wow, yo vivo en una casa, en un hogar donde, óyeme, y eso es parte de lo como mi esposa es. Bueno, qué bueno, si usted tiene una esposa así, fantástico. Pero si nosotros somos cabeza, los responsables de establecer el mejor ambiente posible en nuestro hogar, ¿somos nosotros? ¿Qué significa eso? Mis hermanos, yo repito, si nosotros vamos a ser responsables de una esposa, de hijos y de hijas, nosotros no podemos seguir viviendo esclavos de nuestra propia personalidad o de nuestra propia cultura. Es que yo no hablo mucho, yo soy así desde chiquito. Tú puedes ser así desde chiquito, pero si te casaste, habla. No te preocupes, que no se te va a comparar con tu esposa, es muy difícil superarlas. No te preocupes, pero habla, porque tu esposa quiere saber qué hay en tu corazón. Tu esposa quiere saber qué tú piensas, con qué tú sueñas, qué te preocupa. Cada vez que yo oigo a un esposo, y lo oigo mucho más de lo que a mí me gustaría, pastor, es que quiere que yo le cuente todo. Ajá. Ay, ¿y qué tú crees? ¿Tú no te casaste con un hombre en cuerpo de mujer? Ella es mujer por fuera y mujer por dentro. Y eso significa que piensa, siente y valora diferente a ti y a mí. Entonces uno tiene que ejercitarse, mis hermanos. Por otro lado, ¿qué dice la cultura acerca del hombre verdadero, del macho? El hombre no habla mucho. ¿Y dónde está eso? O no está contando sus cosas. Bueno,
No la estás contando con todo el mundo. Pero si tú te casaste, tus cosas ya no son tus cosas, son sus cosas, las de ambos. Así que cuéntale. Yo estoy seguro que ustedes conocen casos aquí de hombres que en un momento determinado perdieron el trabajo y la mujer se quedó con la boca abierta. Ellos sabían hace un mes y medio que existía ese peligro, pero no, que yo no lo quiero decir para que no se preocupe. Bueno, y si te quedas sin trabajo, ¿la va a afectar a ella? Sí, entonces que se preocupe para que ore. Porque lo que va a venir sobre ustedes va a venir sobre ambos, no solamente sobre ti. Miren, mis hermanos, los de ustedes que nacieron extrovertidos y relacionales, den gracia. Den gracia, porque, óyeme, qué ventaja. Uno ve, no solamente en hombres, sino también en mujeres. Uno ve a un niño o niñas que desde chiquitos son tan chisposos y son súper relacionales, de verdad. Yo tengo uno de mis nietos de fuera que de chiquito, todavía no había cumplido los 5 años, y él iba con la mamá y con el papá y él saludaba a todo el que le pasaba por al lado. Y si saludaba y no le devolvía el saludo, le decía a la mamá: ¿y por qué ese señor no me devolvió el saludo? Una mujer que se casa con un hombre así, que es abierto, que habla, la mujer dice: uy, qué bien me fue. Pero posiblemente la mayoría no somos así. Mis hermanos, lo que estamos diciendo es que nosotros no tenemos que esclavizarnos a una personalidad particular. Es que nosotros tenemos que ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es que nosotros tenemos que ser como Dios espera que seamos como hombres. Y mis hermanos, de verdad, yo no estoy hablando porque me lo contaron. Yo no soy del grupo que nací relacional. Yo soy del grupo que recuerdo a mi papá diciéndome: yo no sé cómo que tus amigos siguen contigo. Y yo decía: pero papá, ¿por qué? Dice: porque tú lo tratas malísimo. Y yo lo miraba y decía: la verdad que los padres inventan. Que inventan, no, un papá inconverso. Y él veía que yo era pesado con los amigos míos. Y mis hermanos, todavía hoy, qué sé yo cuántos años después, siendo pastor, a cada rato meto la pata. ¿Por qué? Porque todavía estoy aprendiendo. A veces saludo más efusivamente de lo que debo a quien no debo. Y a veces no saludo efusivamente a quien sí debo. Porque no me sale natural. O sea, yo no crecí así. ¿Qué es lo que quiero decir? Mis hermanos, que no nos... ¿cómo que se dice eso? Cuando uno se arrincona. Bueno, eso, no nos atrincheremos. Es que yo soy así. Mis hermanos, que no importa cómo tú y yo somos. Que no importa. Lo que importa es cómo debemos ser. A alguno le va a dar más trabajo, a otro le va a salir fácil. Yo me sonreía con la obra del colegio de Sound of Music, porque uno conoce más o menos a ciertos jóvenes y uno los veía actuando y yo escuché a algunos diciendo: no, es que ese papel le quedó de maravilla, porque así es que son. Chispa, relacional. Wow, qué bueno. Y eso sería buenísimo para nuestras esposas cuando ustedes se casen, y será buenísimo para sus hijos. Ustedes saben lo chévere que es tener este tipo de padre que siempre está inventando, y que los hijos crecen y siempre tienen una actividad con el papá, con la mamá. Eso es genial. Pero posiblemente la mayoría no somos así. Pero debemos cultivar intencionalmente ser más relacionales. Si tú tienes hijas, tú tienes que tratarlas como damas. Tú tienes que ganar su corazón. Que tú te enteres de las cosas que le preocupan. No como es lo típico que los padres siempre se enteran a través de la mamá. No, que ellas tengan la confianza de, aunque sean hijas, hablar con su papá. Pero eso no ocurre porque sí. Eso hay que sembrarlo. Y eso implica ser relacional. Eso implica hablar. Eso implica escuchar.
Había una de mis hijas que sus cuentos eran interminables. Y nada más se paraban para respirar. Y la mamá y yo nos mirábamos. Y entonces, y cuenta, y detalle, y detalle, y detalle. Y nosotros ahí. Pero uno decía, hay que oírlo ahora. Porque cuando se acerque el primer musú, como digo yo, detrás de una, nosotros queremos saber quién es. Y nosotros queremos saber que ella nos diga cuando su corazoncito se está comprometiendo para poderla cuidar. Eso no ocurre porque sí. Eso hay que sembrarlo. Así que mis hermanos, por favor, dejemos de estar pensando en cómo somos y empecemos a perseguir cómo debemos ser. Repito, tú y yo somos los responsables de propiciar un clima y un ambiente de amor en nuestras familias. ¿Y cuál es la base del amor? El conocimiento. Nadie puede amar lo que no conoce. Pero ¿cuál es la base del conocimiento? La comunicación. Porque tú no puedes conocer a una persona si la persona no habla. Si la persona no te dice qué siente, qué le gusta, qué le disgusta, con qué sueña, qué le preocupa, qué le encanta, qué le aterra. Los responsables de crear ese ambiente, que sea un hogar donde se hable, sea común que todo se hable, en lugar de que sea un hogar, y ahora sí es difícil, un hogar donde nadie se habla, todo el mundo está con un aparato electrónico. Uno lo ve a veces hasta en los restaurantes. Usted no lo ha visto, es una pregunta retórica, yo sé que usted lo ha visto. Llega una familia de 4, de 5, papá y mamá y 3 hijos. Y a los 5 minutos usted lo mira, un silencio sepulcral. Y los 5 están ahí. Y después dicen, no, nosotros compartimos juntos. No, ustedes salen juntos al mismo sitio, pero ahí nadie comparte. Los responsables no es nuestra esposa, somos nosotros. Claro que es mucho más fácil leer el periódico o ver las noticias aquí o la televisión, pero los resultados son totalmente diferentes si nosotros dedicamos tiempo a hablar con nuestras esposas y con nuestras hijas. Tenemos que hablar, tenemos que ser intencionales en hablar con nuestras esposas, con nuestras hijas. Así que permítanme concluir. Alguien lo dijo de una manera que me encantó. La masculinidad bíblica ni es pasiva ni ofensivamente agresiva. Dios nos extiende un llamado a ser siervos iniciadores, firmes pero amables, masculinos pero cariñosos, líderes pero siervos. Hemos sido llamados a ser protectores y no seductores. Es muy claro que lo que Dios espera de los hombres es totalmente diferente a lo que el mundo espera. Es totalmente diferente a la cosmovisión en la que nos ha tocado vivir. Pero somos responsables tú y yo de perseguir el desarrollo de nuestra masculinidad a la manera de Dios, no a la nuestra. Muy posiblemente que al repasar las implicaciones de asumir el liderazgo, todos aquí quedamos cortos en alguna o en varias áreas. La idea no es que uno se vaya de aquí, oye, pero qué mal me fue, o mira, yo estoy mal en esto. No, la idea es, Señor, gracias por hacérmelo ver y empezar a cambiar desde ya. Y los que están aquí, que son jovencitos, este es el momento de empezar a sembrar ahora el tipo de hombre que ustedes van a ser en el futuro. Claro que tiene que ver mucho con los padres. Nosotros los padres tenemos que trabajar con nuestros hijos varones. Si tú tienes un hijo varón, era como yo conversaba ayer con el pastor José Agüero. El país en que vivimos ahora es totalmente diferente al país en que yo crecí. A los 14 años yo andaba en una bicicleta casi por Jaina, solo con mis amigos. Ahora ningún papá con la cabeza bien puesta le va a dejar a un hijo de 14 años que se vaya en bicicleta. Primero, el tránsito totalmente diferente. Pero segundo,
Lo estrellan por ahí, hasta un tablazo le dan por quitarle la bicicleta. Habiendo dicho eso, si yo tengo un hijo de 17 años y por alguna razón ese día no lo puedo llevar, que se vaya en transporte público. Ay, pastor, ¿y si le pasa algo? Vamos a orar que no le pase nada. Pero tiene que aprender a manejarse, tiene que aprender a resolver. Y si fuera una hija de esa edad, ni loco. No, ni loco. Una hija de 17 años, no, yo te llevo. El Uber, es que hasta ahora son carísimos, no importa. Te mando en Uber. A una niña, a una adolescente, a una joven, porque la tengo que proteger. Pero el varón, hay que darle cierto espacio para que se desarrolle, para que aprenda a defenderse, para que aprenda a resolver. Los jóvenes aquí deben mirar el futuro y diligentemente sembrar hoy el hombre que ustedes quieren ser mañana, para beneficio de la sociedad, para beneficio de la iglesia, pero sobre todo para beneficio de tu futura esposa y de tus futuros hijos. Hermanos, ninguno de nosotros somos suficientes, pero nuestra suficiencia debe de venir del Señor. Que el Señor nos ayude a trabajar con aquellas áreas. A mí me encanta algo que posiblemente lo mencioné, no importa, pero me encantó tanto que lo repito. D.L. Moody en una ocasión dijo: si yo quiero conocer la condición espiritual de un hombre, yo no le voy a preguntar a su pastor, yo le voy a preguntar a su esposa. Estoy 100% de acuerdo. Pero él no lo dejó ahí. Moody dijo: y si tú no tratas a tu esposa, a mí no me hables de Biblia ni de Evangelio. No, porque fíjate, yo estaba leyendo teología y llega a la casa y pero ¿cómo va a ser que la cena no le habla mal? Dios espera esto antes que aquello. ¿Qué tipo de esposo soy? Si yo le preguntara a los casados aquí, ¿qué diría tu esposa de qué tipo de esposo tú eres? No se le ocurra preguntar eso, esposo. No se le ocurra, pastor, porque ella tiene cosas contra mí. Claro, ya sabemos lo que sigue. Esos son inventos de ella. Ajá. Ay, inventos de ella. Miren, puede ser que ella esté equivocada en algunas cosas. Puede ser. Pero generalmente, la evaluación de la esposa es la que es. Al pastor se engaña más fácil que a la esposa. Mis hermanos, todos podemos y debemos aceptar el llamado a ser hombres. No machos, hombres a la manera de Dios. Permítanme orar. Señor, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos tu palabra? Aún teniéndola, ¿cuánto nos resistimos a seguirla? Pero Señor, damos muchísimas gracias por todas tus misericordias. Damos muchísimas gracias por la respuesta de los hombres a esta convocatoria. Eso es una buena señal. Ayúdanos, Señor, también a ver la obra de tus manos y tu gracia derramada en los corazones de los tuyos. Nosotros te rogamos, Señor, que tú ayude a cada hombre creyente aquí a esforzarse por ser cada vez más parecido a nuestro bendito Salvador Jesucristo. Y también a aquellos que están aquí y que no conocen a Cristo, Señor, nunca podrán ser el tipo de hombre que tú esperas si no son transformados desde dentro. Ten misericordia de ellos y abre sus ojos y dale salvación. Bendice ahora el tiempo que tenemos por delante de preguntas y respuestas y llénanos de sabiduría a Eric y a mí para contestar no conforme a nuestras personalidades, sino conforme a la ley y al testimonio. Te lo pedimos en Jesús.
Amén. Mucha gente. Muy bien, buenas noches, hermanos. Una vez más, ahora queremos tener un tiempo de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ver el código QR en pantalla. Ya hay varias preguntas que han hecho y la idea es que ustedes puedan votar por la que más entiendan que sea más oportuna para el tema. Igual pueden poner una pregunta nueva. Y yo pensaba, puede ser que en una audiencia tan amplia, alguno haya sido amonestado por la palabra y diga, yo en esta área debo trabajar. O tenga el convencimiento de pecado de que no ha sido un buen líder, de que su trato no ha sido correcto. ¿Cómo una persona puede empezar? A la luz de lo que ya escuchó, ¿qué pasos debe dar? ¿Creyente o no creyente? Digamos ambos. Sí, porque en un sentido la solución es la misma, pero en otra el punto de partida es diferente. Porque el creyente ya conoce al Señor y tiene el Espíritu Santo dentro de él que lo capacita. El que no conoce al Señor, es imposible parecerse al Señor Jesucristo sin la ayuda del Espíritu de Dios. Pero definitivamente, así como antes de salir en la mañana, la mayoría de nosotros en algún momento nos paramos frente a un espejo para saber cómo estamos, y a veces resulta que uno poniéndose un polocher se despeinó y uno tiene un chifle ahí, uno se vira al espejo, wow, y uno agarra un cepillo, ya se acabó. Bueno, la Biblia es como un espejo. Ahí nosotros vemos cómo debemos ser. Así que nosotros debemos de ser intencionales en llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros como hombres, que es lo mismo que ser llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí nos vemos como si fuera un espejo y vamos a saber qué cosas debemos corregir, qué cosas debemos cambiar, qué cosas debemos mejorar y qué cosas poder seguir fortaleciendo. Bueno, buenas noches primero. Agregaría a lo que está diciendo Marco, que es cierto que nosotros debemos vivir por principio, no por deseos. Y en ese sentido, cuando uno sabe que algo no está bien, porque la palabra te lo hace saber o alguien te lo hace saber, tú tienes el deber de, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, hacer la parte y la responsabilidad que te corresponde y comenzar a trabajar en esas áreas débiles de tal manera que tú puedas ver en ti un cambio que poco a poco va en progresión. Y cuando tú no puedes solo y necesitas a alguien que te ayude, tu misma esposa o un amigo o alguien cercano o un pastor, tú le puedes pedir que te ayude a mejorar en tal área y que te dé inclusive seguimiento. Por eso es bueno tener amigos cercanos, amigos de corazón, que te conozcan bien, que tú les puedas decir, mira, cuando tú me ves actuar de tal manera, adviértemelo, dímelo, llámame. Y eso es una forma de ser ayudado. Pero nosotros en el Señor tenemos poder para todo, porque Él prometió que Él nos guardaría, que Él enviaría su Espíritu Santo y que en Él tenemos la capacidad de vencer cualquiera que sea nuestro pecado, falta o dejadez. Y eso explica también a la excusa que uno escucha mucho y que uno trae a veces como hombre, es que yo no soy así, yo no soy tan cariñoso, yo no soy tan atento, yo soy claro, yo hablo duro. ¿Cómo el Evangelio tiene que decirme cuando yo uso mi personalidad como una excusa para no tener el tiempo para mis hijos, ser amable, etcétera? Bueno, el Evangelio te manda a ser amable, a ser apacible, te manda a no ser airado porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, te manda a ser caballeroso
Y si tú no eres caballeroso, ni apacible, ni amable, tienes entonces que serlo por un mandato bíblico trabajando con eso. Ahora, a mí me llama la atención, porque yo he visto esta escena. Un hombre encolerizado con su mujer, y le he visto, no estoy hablando de algo que no, de que le he visto en determinado lugar, pero encolerizado que se sale de su casilla, que no puede más, y en ese momento alguien lo llama por teléfono o se encuentra con alguien y dice, hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te va? Yo digo, no, pero espérate. Él estaba encolerizado hace un segundo y él tuvo la capacidad ahora, hipócritamente, vamos a decir así, de ser amable con una persona extraña. Hoy, ¿por qué no usó ese mismo ejercicio para ser amable con la esposa con que estaba peleando o con el hijo o lo demás? Airaos, pero no pequéis. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, y que vuestras palabras y que tú seas conocido por ser una persona que representa a Cristo en su conducta. Todos tenemos áreas con que trabajar. Lo importante es que estemos trabajando. Bien, la pregunta más votada de la noche por ustedes, aunque no es específicamente el tema, pero tiene que ver, dice, ¿cómo afecta la pornografía al carácter del hombre? ¿Y cómo lucha un hombre contra la adicción a esta? Bueno, la verdad es que lo afecta enormemente, mucho más allá de lo que el hombre puede ser consciente. Primero, porque aunque fue Dios que creó la intimidad entre un hombre y una mujer, la creó como algo hermoso, bueno, espectacular dentro del marco del matrimonio. Fuera del marco del matrimonio es asqueroso, abominable, feo, aborrecible por Dios. Cuando un hombre se somete a eso, empieza a distorsionarse totalmente lo que fue el diseño de Dios de amar a una esposa con todas las de la ley, incluyendo las relaciones íntimas, porque ya solamente se ve a la mujer como un objeto de placer. Yo he tenido que trabajar como pastor en varias ocasiones con personas que están luchando y voy a seguir la misma terminología, adictos a la pornografía. Y muchas veces no buscan ayuda porque ocurre lo mismo que con el adicto al alcohol. Es dificilísimo que reconozcan que son alcohólicos. Ellos dicen que no, que ellos siempre tienen control. Pero cuando ya alguien viene, la solución no es una pildorita fácil. Es multifacética. Tiene diferentes esferas. Por un lado, uno no es solamente que tenga la intención de pagar el precio de no seguir viendo pornografía. Porque si vino a buscar ayuda, ya mostró una intención inicial. Pero es determinar dónde lo ve y tratar de cortar toda la oportunidad de que sea fácil. Hay a veces las personas quieren cambiar, pero no quieren pagar el precio. Cuando tú le dices a un adulto, por ejemplo, que te dice que normalmente ve en su celular, y entonces tú le dices, ¿sabes qué? Nunca tengas tu celular solo en tu habitación. No, se lo encuentran exagerado. Pero ¿tú quieres dejar de ver o tú no quieres dejar de ver? O sea, hay precios que hay que pagar. Lo mismo sucede con los jóvenes. Normalmente cuando uno está muy cansado, esas son situaciones donde uno cae en lo que no debe. ¿Por qué? Porque el cansancio hace que uno no quiera pensar mucho. Y una de las mayores herramientas que nosotros tenemos contra el pecado es pensar bien. Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Los cambios no empiezan desde aquí. Los cambios empiezan desde aquí. Muchas veces haciendo lo que aquí no quiere y ninguna de las células de nuestro ser quiere. Pero nuestra cabeza nos dice, pero tiene que hacerlo porque eso es lo bueno y lo otro es lo malo. Eso implica rendir cuentas, tener una persona a que cuando tú ves que está sintiendo el deseo de ver lo que no debes, tú lo llamas y le dices, ¿qué tú estás haciendo? Voy para tu casa, ¿qué pasa? No, necesito salir de mi casa.
Pero ¿qué pasó? No, que estaba loco, estaba triste de meterme a ver lo que no debía. Y rendir cuentas a alguien. Por ejemplo, yo como pastor, normalmente le asigno a alguien que le puede dar un seguimiento más estrecho del que yo puedo. Yo no puedo diario o interdiario dar seguimiento a alguien. Y eliminar todo aquello que se convierte en un alimento. Me explico. Y por favor traten de entender para que no pongan palabras en mi boca, porque puede sonar legalista. No es legalista, cada cual tiene. Tú estás luchando con eso. Y resulta que tú vas a la playa y tú, que vives mirando lo que no debes, todas las mujeres que están ahí, tú estás viendo lo que no debes. Entonces, posiblemente, ¿sabe qué? Posiblemente a ti te convenga no ir a la playa. Por ahí mismo se cree. No, pero eso es legalismo. Yo no estoy diciendo que es pecado ir a la playa. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que posiblemente para ti, hasta que tú no salgas de ahí, no te conviene. Porque te va a volver loco. Porque uno tiene que poner a dieta y cerrar todas las válvulas que te conducen a eso. Uno quisiera, no, yo lo que no quiero mirar, pastor. Sí, pero que eso no se resuelve así. Eso se resuelve evitando y huyendo de todas las circunstancias que te permiten mirar. Circunstancias que son lícitas. Tú puedes llegar, es lícito tú llegar y prender la televisión, pero el que está en eso no le conviene si está solo, porque si está solo, sale una escena, inmediatamente se queda atrapado. Entonces no te conviene. A ti te conviene proponerte y decírselo a tu esposa: mi amor, no quiero y me propongo no ver televisión solo, y pregúntame de vez en cuando. Por si se me ocurre un día que mi esposa no está, déjame ver algo, y ahí otra vez abro el inicio de la caída. Entonces, orar, leer un buen libro, concomitantemente que te ratifique un buen libro. Hay muy buenos libros. El principio de la pureza de Randy Alcorn, por ejemplo, es un libro buenísimo, porque te usa muchísimos versículos. Pastor, pero yo me los sé y no me funcionan. Bueno, no te funcionan porque tú te lo sabes, pero no necesariamente es algo que tú estás rumiando todo el tiempo. Pero si tú te pones a leer continuamente, y ejemplos de gente que cayó y hasta dónde llegó por eso, y de gente que triunfó, que gente que te dice yo era adicto y salí de ahí. Espérate, ¿cómo fue que salió? O sea, es como llena tu vida y tus pensamientos de lo que debe ser. Y no es solamente sustituir un hábito pecaminoso, porque si tú sustituyes un hábito pecaminoso y te quedas así, es muy difícil. Es sustituirlo por un hábito piadoso. Si normalmente tú caes en la noche cuando tú llegas a tu casa, óyeme, toma el hábito de cada vez que tú llegas a tu casa, llamar a un amigo que están leyendo un libro juntos, a compartir principios. Haz otra cosa y repítela, porque los hábitos se crean con la repetición. Necesitamos sustituir hábitos pecaminosos que todos tenemos por hábitos piadosos. Muy bien. Una pregunta que repite es el tema de la homosexualidad. Y sabemos que en el pueblo de Dios, especialmente en nuestro contexto, no es tan usual hablar de eso. Y hay varias preguntas que tienen que ver. ¿Cómo puede la verdadera masculinidad bíblica ayudar con la lucha en contra de la homosexualidad? Hay otro también que habla de que está lidiando con ese pecado él mismo, y otro que dicen yo veo ese pecado en otros hermanos aquí en la iglesia. ¿Cómo la verdadera masculinidad nos ayuda a combatir o tiene principios para afrontar el tema de la homosexualidad? Bueno, ese es un pecado como otros pecados, pero las connotaciones de unos pecados son mayores que otras. Y con el pecado se lucha en el Señor, se lucha en oración, se lucha en consejería, se lucha con ayuda, se lucha buscando hábitos varoniles, tratando de hacer lo que es correcto, porque definitivamente la homosexualidad parece que de moda, y nosotros estamos llamados a comportarnos varonilmente.
Y en ese sentido nosotros hemos escuchado de historias de hombres con esa tendencia, que toman una decisión de comenzar a trabajar con esa inclinación en el Señor, con la ayuda del Señor. A veces necesita ayuda pastoral o de alguien, un consejero experto en la materia, pero definitivamente es un pecado que Dios aborrece. Y por lo tanto, como es un pecado que Dios aborrece, tenemos que huir de él lo mejor, lo más rápido y lo más bíblicamente posible, con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo y oración y la ayuda pastoral. Es importante, o de alguien que conozca muy bien de la conducta, porque es un buen consejero que te puede ayudar a dejar ese pecado. Pero de que se puede, porque Dios es tan poderoso para hacer eso y mucho más. No sé si Marcos quiere agregar algo. Yo quiero añadir varias cosas que creo que son vitales, porque si no se dicen, un creyente puede cargarse sobremanera. Ninguno de nosotros tiene control sobre los deseos. Nosotros tenemos control sobre el cumplimiento de los deseos. Un diabético sabe que no debe comer azúcar, pero no puede pretender que vea el helado y no le guste. Si le gusta y es dulcero, le va a gustar. El pecado no es que tú tengas deseo de un helado, el pecado es que te lo comas. Poniendo el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Y precisamente esto es una de las grandes dificultades en el manejo. Como que tú tienes inclinación hacia tu mismo sexo. Tú tienes inclinación a una mujer que no sea tu esposa. Bueno, pues tú sabes. No, tú sabes no. Si le hace así, hazle así también a eso. Porque es un deseo pecaminoso. Entonces, nosotros debemos de estar siempre dispuestos a ofrecer ayuda. En primer lugar, mostrándole a alguien que lucha con eso, que hay una diferencia entre el deseo y la satisfacción del deseo. Son dos cosas diferentes. Porque si todo hombre casado aquí me dice que nunca se ha sentido atraído por una mujer que no sea su esposa, entonces yo digo, bueno, aquí lo que hay un grupo mentiroso. Ahora, hay mujeres y esposas que no entienden eso. Hay esposas que si tú llegas a tu casa así como acelerado y le dices, óyeme, ¿qué situación se me dio en el trabajo? Con una nueva empleada y esto, y la verdad que me puse hasta nervioso. ¿Cómo? Y yo no te satisfago. Espérate. Yo no hice nada, no sucedió nada. Lo que te estoy diciendo es que, óyeme, se me aceleró el corazón, me tentó. Sí, pero ¿tú hiciste algo con esa tentación? Sí, huir. Pues gloria a Dios, tú hiciste lo que se hace con la tentación. Entonces, tener atracción hacia el mismo sexo, por favor, a alguno le puede chocar. Ese no es el pecado imperdonable. Ese no es el pecado imperdonable. Es un pecado serio. Es una atracción seria. A mí me cayó en la mano hace un tiempo un libro de un pastor que él siempre ha luchado con esa atracción. Y dice que nunca se ha ido del todo. Él está casado, tiene hijos, y él mismo testifica que nunca ha caído. Nunca ha caído con alguien del mismo sexo, o nunca ha caído con ver material pornográfico de esa área. ¿Qué tú haces? ¿Tú le dices que tiene que dejar el pastorado? Yo creo que muchos creyentes le dijeran, tú no puedes ser pastor así. Bueno, pues si él no puede ser pastor aquí, vamos a analizar a todos los pastores. ¿Alguna vez tú has sido atraído por una mujer? Pero por favor. O sea, yo voy a la playa y a mí me encanta ir a playa donde haya poca gente. ¿Por qué? Porque hay una atracción pecaminosa, pero el pecado consiste en seguir.
¿Cuál fue el pecado de David? ¿El pecado de David fue darse cuenta que Betsabé estaba desnuda? No. El pecado de David fue quedarse mirando. ¿Y cuál aquí? Yo no me levante la mano porque no quiero poner a mentir a nadie. Pero ¿cuál aquí ve una mujer como Betsabé y dice, che, asco? Mire, por favor. Bueno, puede decirlo eso quizás el que lucha con la atracción al mismo sexo. ¿Entiende? Que no tiene esa. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Yo no estoy minimizando el pecado. Pero yo lo que estoy diciendo es que todos nosotros como pecadores tenemos luchas en diferentes áreas. Hay gente que lucha con la envidia. Hay hermanos que luchan con la codicia y lo saben y buscan ayuda. Pero el pecado no es cometido hasta que no se pone por obra. Es como dice Santiago, cada cual es atraído cuando peca, cuando de su propia concupiscencia se acuerda y entonces es seducido. Son esos deseos pecaminosos, de esta naturaleza pecaminosa, lo que terminan inclinándonos a pecar. Pero al final nunca pecamos porque no teníamos de otra. Al final quien decide todo es nuestra voluntad. O influenciada por nuestro intelecto o influenciada por nuestros deseos. Entonces, el que tiene esa dificultad, siempre les digo, eso no te define. Y si tú eres cristiano, tú puedes salir de ahí. Órale al Señor. Órale al Señor que te saque. Así como cuando tú te das cuenta que tú estás demasiado interesado por el dinero. Señor, quítame este afán y esta ansiedad que yo tengo mi afán en las riquezas. Señor, guarda mis ojos. ¿Cómo es posible que yo miro un cuerpazo mal vestido y tengo que decirle a mi ojo, no mire, no mire, no mire? Pero mírate. No, gracias a Dios no miré. Gracias a Dios, gloria a Dios. Entonces, el manejo sí es un pecado serio, es un pecado aberrante cuando se comete. Y yo creo que nadie quisiera tener esa lucha. Los orígenes son muchísimos, no tenemos el tiempo para meternos en eso, porque hay diferentes cosas que dan origen a eso. Pero el punto es que alguien que lucha con esa atracción puede ser más piadoso delante de Dios que aquellos que no tenemos esa lucha ni de cerca. Bien, el tiempo se nos fue, pero yo quiero dejar dos preguntas. Uno puede coger uno, el otro responde a otra. Una tiene que ver, ¿cuál es el momento oportuno para buscar consejo? Una pregunta que está bien alta es justamente esas. ¿Cómo lidiar o cómo yo debo buscar consejo? Sé que como hombre a veces se nos hace muy difícil por orgullo, por vergüenza, por no reflejar que hay problemas. Entonces, ¿cuál es el momento oportuno para buscar consejo? Es una. Y otro, que aquí hay varios jovencitos. ¿Cómo estos jovencitos de 13, 16 años pueden comenzar a sembrar desde hoy una masculinidad bíblica? Usted dijo algo de eso, pero para cerrar, ¿cómo esos jóvenes pueden comenzar a sembrar desde hoy en carácter y una masculinidad bíblica? Bueno, vamos a contestar la primera entonces, Marco. Repíteme la primera otra vez. La pregunta es, ¿en qué momento es bueno buscar el consejo? ¿Y cómo hacerlo? Dice la Escritura que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Un hombre sabio aprende de las amonestaciones de la vida y un hombre sabio depone su orgullo para pedir consejo para ser más sabio. ¿Cuándo es el momento? Tan pronto haces algo que lo necesita. Y ahí con lo que hay que trabajar es con el orgullo. Si hay un problema en tu matrimonio, tu orgullo no puede primar por encima del problema, porque tú estás guardando un pecado. Cuando hay algo que tú no sabes cómo hacerlo, debes tener la humildad para acercarte a alguien que sabe cómo hacerlo. Otras veces, cuando tienes dudas sobre algo, no busques a aquel que te va a decir lo que tú quieres escuchar, sino a aquel que te va a dar el principio correcto. Porque a veces buscamos a alguien que nos aconseje para que nos diga lo que queremos oír. Por principio, normalmente yo trato
de cuando voy a pedir consejo, ir donde alguien que yo sé que me puede salir con algo diferente. ¿Por qué? Porque si voy donde alguien que yo sé que piensa igual que yo, me va a decir y me va a afianzar lo mismo que yo quiero escuchar. Ahora, todo parte de la humildad de saber que nosotros no lo sabemos todo, que no pedir consejo, la raíz está en el orgullo. Y tercero, que las pequeñas zorras son las que dañan el sembrado. Cuando tú puedes atacar un problema a tiempo, como decía Marco ahorita, antes de que se acumule una situación grandísima, entonces no tengas que ir a buscar consejo, sino a recoger los platos rotos, porque ya algo se ha destruido. No hay que esperar tanto como para llegar ahí. Tú debes, con la ayuda del Señor, de poner ese orgullo que te limitas, porque en la medida que pasa el tiempo, las cosas se van agrandando. Hay muchas situaciones que se pueden detener cuando están comenzando. Entonces no hay por qué dejar que tomen cuerpo, sea cualquiera la situación, económica. Bueno, hay situaciones económicas que uno dice, pero ¿y por qué tú no hablaste eso cuando comenzó el problema? Bueno, que yo no me atrevía, pero ya la tarjeta tuya tiene un año corriendo. Y a lo mejor alguien con más conocimiento te hubiera dicho, para eso ahí, vamos a buscarle la vuelta, pero tú eres orgulloso. Tienes un problema con tu esposa no resuelto, busca quien medie entre ustedes. Uno debe tener la capacidad y la humildad de cuando no se ponen de acuerdo, decir, vamos a buscar a alguien intermediario que venga y nos escuche a los dos y que nos diga cuál de los dos no tiene la razón. O sea, el consejo es un acto inteligente. El hombre sabio pide consejo, el necio es el que no lo pide. Es tan sencillo como eso. No sé si tú tienes... Esa parte es muy importante. La cultura nos dice que buscar consejo es señal de debilidad. La Escritura nos dice que buscar consejo es señal de sabiduría. Sabiduría. Entonces, no te pones de acuerdo con tu esposa, no te pones de acuerdo con quien sea, no sigas insistiendo, busca ayuda. Alguien dijo, para resolver una situación, no solamente uso mi cabeza, sino todas las demás que pueda tomar prestadas. O sea, si nosotros queremos hacer las cosas bien, entonces no debe haber problema. No, pastor, pero que él no quiere, porque él dice que nosotros tenemos la Biblia y que tenemos el Espíritu Santo. Sí, es verdad, eso suena muy bien, pero con la Biblia y el Espíritu Santo tienen 3 meses rodando sobre lo mismo y no salen a camino. No deje que se complique más, busca ayuda. Porque ¿sabe qué? Dice un proverbio, con el consejo los pensamientos se ordenan. Cuando nuestras emociones están involucradas, no nos dejan pensar bien. No nos dejan pensar bien. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo desde jovencito he estado enseñando acerca de noviazgo, de relaciones y todo. Y sin embargo, cuando apareció el que hoy es esposo de mi primera hija, de mi hija mayor, ¿a qué edad fue que tú apareciste, Luisfe? 19. Mi hija de 19 años y aparece este musú. Y yo le decía a ellos, cuando aparezca el musú, y mi hija me decía, ay, y cuando apareciste tú a mami, yo le decía, no, eso es diferente. El asunto es que cuando él fue a casa a pedirme permiso para cortejar a mi hija, cuando él salió de la casa, lo primero que yo hice fue llamar a otro de los pastores, a Lester, y tú dirás, pero ven acá, y tú no vives, tú tienes años hablando de eso, ¿para qué tú tienes que estar llamando a Lester? Ay, porque es mi hija y ahora mi corazón está involucrado. Y las emociones no son buenas consejeras. Mira, Lester, y le dije esto y me dijo esto. Sí, está muy bien. Ah, ok. Pero yo no quiero confiar en mí cuando mis emociones están involucradas. Así que, mis hermanos, no deje que las cosas se compliquen. No deje que las cosas se compliquen. No es lo mismo buscar, para seguir el ejemplo de él, no es lo mismo buscar ayuda y consejo cuando tengo 2 meses que no he podido saldar la tarjeta, a cuando ya tengo 3 tarjetas, ya no tengo salida, porque ay, qué difícil es. Y quizás te topa con alguien que sabe muchísimo de eso y te dice, no, pero espérate, manéjalo así, a tiempo, y no te metes tan hondo. Y hay casos como, por ejemplo, lo del noviazgo. Miren, después de convertirse,
la decisión más importante que un hombre o una mujer toma es casarse. Es falta de entendimiento cuando tú no pides consejo para que alguien te guíe o te diga si esta persona, esa muchacha, ese hombre te conviene por esto, por aquello, porque tú vas a tomar una decisión importante. Es igual cuando vas a tomar un trabajo, es igual cuando vas a comprar una casa. ¿Qué te pesa buscar a alguien que sepa de casas para que te diga si esa casa que vas a comprar es buena? Tú no pierdes nada, pero hay un pajarito que nos pica que se llama orgullo. El que cree que sabe, no sabe. El que sabe que no sabe, es el que sabe. Y aún así, porque sabe, pide consejo. Y no te preocupes, Luis Felipe, Musú. Voy a expresar tu pensamiento ya que tú no vas a poder decírselo ahorita. No, ya el que tiene que pedir permiso soy yo. Yo quería volver atrás. No sé si se puede volver atrás. Usted es jefe. Bien, cuando hablaron ahorita del asunto de la homosexualidad, Marco decía la importancia del ejemplo varonil de un padre piadoso en sus hijos. Y ahora yo quiero hablarle a los padres. Tienen que estar atentos. Cuando ustedes ven una debilidad, una pequeña desviación o lo que fuera, o una amistad inconveniente que llama la atención, ojo pelado. Salgan con sus hijos, hablen con sus hijos, lleven a sus hijos a hacer cosas de hombres, llévenselo a trabajar un sábado, llévenselo a un campo, vayan con ellos solos, acampen en una montaña, pregúntele cómo está, aún preguntas tan incómodas como eso. Mi hijo, tú tienes esa dificultad porque te noto así o asado, y trabajar con ellas. Uno sabe de padres cuyos hijos eran con una tendencia bastante de ese tipo, con los que se habló, tomaron medidas y hoy, muchos años después, tú ves esos hombres andando derecho con familias estables y verdaderos hombres de Dios. Por eso es que hace falta la masculinidad del padre para que el padre enseñe al hijo también la masculinidad. Pero muchas veces dejamos todo en manos de la madre y hay madres que no son suficientemente sabias como para entender que están criando varones, no jovencitas como quisieran, compañeritas. No son tus compañeritas, son hombres que deben portarse varonilmente. Es verdad que, como decía Marcos, es un pecado como otro pecado con el cual hay que luchar, pero es evitable, es corregible y hay que estar muy atentos, sobre todo los padres en esta época. Porque en la época que de nosotros era menos complicado, pero ahora es muy complicado eso. Hay que estar con ojo pelado, mirando todo el tiempo la conducta de tus hijos y sabiendo qué es lo que hacen, con quién se juntan, a dónde van, qué hablan, qué ven. Tener compañerismo de poder dialogar. Y nunca te espantes cuando tu hijo te confiese algo. Sea abierto, como decía Marco. Yo quiero que me cuenten. Y para que me cuenten yo no me puedo espantar. Yo tengo que oír con un oído dócil. Mi hijo, ven, yo te voy a ayudar. Yo voy a trabajar contigo. No te preocupes. Yo estoy aquí. Vamos a orar, ven. Vamos a buscar en la palabra. Vamos a buscar ayuda de un pastor. Hermanos, necesitamos unos de otros. La iglesia es un cuerpo. Y es un cuerpo porque el Señor entiende que todos nos necesitamos para todas las cosas. Para pedir consejo, para ayudarnos, para orar y para todo lo demás. Entonces, vamos a hacer uso del cuerpo de Cristo y de los pastores que el Señor ha puesto para que nos ayuden a poder caminar mejor. Porque aún los pastores nos pastoreamos unos a otros, porque tampoco somos perfectos. Para nada perfectos. Hermanos, un minuto más para poder cerrar la pregunta pendiente de cómo un joven en su corta edad, 13, 15, 18 años, 20 años, puede comenzar a sembrar la buena semilla de la masculinidad bíblica. Bueno, Eric mencionó algo de eso. Siendo intencional en ser responsable, asumiendo proyectos, enfrentándolos, tomando riesgos bajo consejo, pero calculado. Hay jóvenes que
que no les gusta tomar nada, que los asusta, o que no, déjalos. Es muy difícil en la respuesta no pensar en los padres, porque los padres juegan una labor fundamental. Llévate de consejo, y aún fíjate en ejemplos de hombres de verdad. Si tu padre no es un creyente, o aún siendo creyente, tú distingues, y tristemente a veces no, los hijos se dan cuenta, cuando el padre dice una cosa con la boca y hace otra. Busca modelos de verdadera masculinidad e imítalos. Muy bien, muchas gracias. Y de hecho, es un llamado a los hombres. Aquí hay hermanas que van forzadas porque están solas y tienen hijos varones. Es un deber de nosotros tratar de ayudarlas, diciéndole, mira, me voy a ir con tu hijo al play. Te lo voy a llevar al basquetbol junto con los míos, para también crearle un ejemplo de masculinidad bíblica, porque esas hermanas no tienen esa posibilidad. Entonces, tú eres una ayuda para que esta persona pueda tener el padre que ese hijo no tiene, por muchas razones. O sea que hay muchas formas. Yo creo que un buen comienzo es venir a la charla. Y algo que dijo él, pero lo quiero reiterar, por favor, escuchen a sus esposas y todo eso, pero libren a sus hijos varones de los temores de sus esposas. A veces nuestras esposas son temerosas y todo lo que conlleva cierto riesgo. Ay, que nos vamos a tirar de allí. Que se dio un golpe. Mira, se dio un golpe mi muchacho de 13 años. Se dio un golpe, está bien. Y quizás todavía le faltan mucho más. Ay, ¿cómo tú me dices eso? Espérate, que yo estoy criando un varón, un hombre. Yo no quiero que sea un blandito. Y repito, no estamos hablando aquí de machismo. Estamos hablando de hombres con valentía, con arrojo, que dan la cara por su esposa, por sus hijos, por su familia. Que esposa e hijo se sienten seguros cuando su papá está presente, cuando su esposo está presente. Yo estaba recordando a mi papá era un hombre fuerte. Y yo recuerdo que llegar dado a casa era un problema. Yo no estoy dando un consejo con esto para nada. Eso él era el inconverso. Pero si tú llegabas dado, te decía, vaya para allá y resuelva. Y recuerdo también que mi papá se supo ir del viaje y dejarnos con 15 y 16 años la tienda en nuestras manos, habiendo personas adultas ahí que estaban trabajando. Decía, vaya a la tienda, atendeme el asunto allá, la agencia. Ahí estabas tú como con 15 o 16 años, con gente mayores. Eso te va creando un espíritu de responsabilidad. Aquí queremos tener los muchachos el día entero con la cosita esa y protegidos por todas partes. Hay que ponerlo, cuando un muchacho se cambia 7 trabajos, tú debes preguntarle por qué. No, que los jefes, pregunta si eres tú el problema, no el jefe. Entonces, señor, hay muchas formas de hacerlo, pero Marcos sabe muchísimo de eso. Esperen que dé otra charla más para completar las preguntas que faltan. Bien, muchas gracias, hermanos. Ya el tiempo se nos ha ido. Muchas gracias, Pastor Marcos, Pastor Eric. Un aplauso para ellos. Permítame cerrar orando, recordando que el parqueo está lleno, así que tan pronto terminemos, si les es posible mover su vehículo, por favor. Así que permítame orar. Padre bueno, tu palabra ha sido expuesta y ante ese espejo nosotros hemos tenido faltas y hemos tenido áreas en las cuales debemos trabajar. Algunos debemos pedir perdón, otros debemos ser intencionales en la forma como somos líderes, cómo guiamos a nuestras familias, esposas, en la forma en la que hablamos, en la forma en que modelamos a Cristo. Permítanos tener el compromiso de que nuestras esposas necesitan que respondamos fielmente al llamado de ser hombres, nuestros hijos.